Okay, let's start with our first session. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra primera clase en el nivel básico. Bueno, esta clase va a ser en su mayoría en español, pero vamos a hacer todas las prácticas en inglés. La idea es de que utilizando español ustedes puedan ir aprendiendo y recordando cosas. Lo vamos a hacer bien, bien básico, cuestión de que nos pueda servir sobre todo en ir recuperando el idioma e ir aprendiendo desde cero. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar y vamos a hacer toda la explicación en español para que así lo entendamos y luego podamos empezar a poner en práctica lo que vamos a ir aprendiendo a partir de ejercicios que vamos a ir haciendo. Nuestras clases se van a dividir en dos tipos, en clases que van a ser clases sincrónicas, o sea, conectadas, donde estamos conectados como en este momento, y en otras clases que son clases desconectadas, que son clases asincrónicas, que son laboratorios en donde van a tener ciertas tareas que hacer, ciertas pequeñas tareas que en las cuales van a trabajar, pero que van a tener que ver con las prácticas sincrónicas que vamos a tener todos los días. Entonces, vamos a trabajar en esa plataforma de clases asincrónicas los días miércoles y viernes. Los días, perdón, los días lunes y viernes vamos a trabajar con esta plataforma sincrónica, y los días martes y miércoles van a ser los días que nos vamos a reunir de manera sincrónica y conectados. Es como que vamos a tener un día intermedio para trabajar con laboratorios que van a estar en la plataforma de Google Classroom. Bueno, no es obligatorio que lo hagan, pero al menos que entren y que eventualmente traten de hacerlo para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Les va a ayudar muchísimo a poder ya ir desarrollando las habilidades que queremos desarrollar. Ok, entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy. Y justamente vamos a tener un laboratorio el día de mañana respecto a esto en la plataforma para que ustedes lo puedan trabajar. Bueno, ya saben a qué me refiero, es al verbo to be. Esta es la primera lección, pero aquí vamos a hacerlo bien. Vamos a tratar de indagar en elementos que también sean, digamos, útiles para ustedes, que a veces sí, nos olvidamos, ¿no? Porque son cosas a veces muy básicas, pero que luego tenemos ese problema de poder utilizar ciertas palabras eh, o no conocer la regla gramatical básica, ¿sí? En este curso vamos a tratar de revisar esas actividades básicas y luego todo lo que aprendamos en materia de gramática, de vocabulario, lo vamos a llevar a conversaciones para empezar a practicar. Entonces tenemos que estar siempre, llegar a estas clases con, digamos, esa motivación y saber de que sí o sí voy a tener que participar en una conversación, aplicar la gramática que estoy aprendiendo. Esa es la idea de estas clases. Ok, vamos a comenzar y lo primero es que para aprender inglés tenemos que necesariamente entender que el idioma inglés es un idioma muy particular porque es un idioma que va a, ante todo, mantener el orden. Es así que la mejor forma de aprender inglés es a partir de fórmulas, así como lo vamos a ir aprendiendo en estas clases. La clave es tener la fórmula de la estructura que estamos aprendiendo, memorizar la fórmula, y cuando hablan, escriben o leen, solamente tienen que poner en práctica la fórmula, reconocerla, digamos, ¿no? Ese reconocimiento es lo que me facilita a poder entender el idioma. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer eso con inglés? En el español no es tan así. El español es un idioma mucho más complejo en términos en todo sentido, es mucho, mucho más complejo que el inglés. Es un idioma de entrada mucho más evolucionado que el inglés en varios aspectos, y por eso lo hace un idioma definitivamente mucho más difícil que el inglés. Pero el inglés en realidad es un idioma que tiene
que toda su estructura gramatical, todo lo que es estructura gramatical, todo lo que es su vocabulario y su fraseología, que es lo que técnicamente utilizamos cuando hablamos, cuando escribimos, cuando leemos, cuando escuchamos, se basa en fórmulas, en un orden. En inglés tenemos que ser ordenados. La clave es ser organizados y mantener el orden. El orden en inglés se va a basar en una oración básica. Le vamos a llamar una oración elemental. Y esa oración elemental se va a repetir en todos los casos y lo único que va a cambiar va a ser el tiempo verbal de la oración. Pero luego el resto va a ser técnicamente el mismo. Entonces, vamos a comenzar. La, la fórmula es básica, no es es sujeto, verbo y complemento, que esta ya la conocen. Pero la clave en inglés, para no tener problemas, es de que cualquier estructura que tengamos siempre va a tener la misma fórmula. ¿Dónde va a haber la variación? La variación va a ser en esta parte, lo que estoy marcando con verde, el verbo. El verbo en inglés es lo que va a cambiar y lo que normalmente se va a mantener fijo van a ser los sujetos y los complementos y alguna que otra palabra que va a cambiar en relación al tiempo, por ejemplo, al tiempo verbal. Van a haber oraciones que que van a estar en presente, en pasado, en futuro, digamos, y cada una de esas va a trabajar con una palabra específica. Entonces, los verbos en inglés se clasifican en tres. Como los verbos es lo que varía, los verbos en inglés se clasifican en tres tipos de verbos. El primer tipo de verbo es el verbo to be, por eso, si se han dado cuenta, siempre es el primer verbo que se estudia en cualquier curso de inglés, porque es el más importante además. El segundo tipo de verbos son los verbos regulares e irregulares. Y el tercer tipo de verbos son los verbos modal. Por ejemplo, si alguno de ustedes ya está en algún nivel tal vez más avanzado, se va a dar cuenta que ya conoce estos verbos. Pero ahora lo que estamos aprendiendo es que existe una división dentro de estos tres tipos de verbos. ¿Por qué existe la división? Porque justamente no podemos mezclar las reglas gramaticales de estos verbos. Y por eso vamos a ir aprendiéndolos en ese orden también. Entonces, el primero en aprenderse es el verbo to be. Y el verbo to be es el más importante porque primero es un verbo que tiene dos significados. Tiene ser o estar. O sea, significa ser algo o estar en algún lugar. Eso significa el verbo to be. Entonces, como es un verbo que tiene dos significados, además va a tener la característica de que es un verbo que particularmente se conjuga en inglés. Los verbos en inglés no se conjugan, o por lo menos su grado de conjugación es bien mínimo. Normalmente no se conjugan. El que se conjuga más y es el más irregular del inglés justamente es el verbo to be, este verbo. Por eso también lo estudiamos aparte, porque es un verbo muy particular en inglés, más particular que en español. En español tiene otras características, definitivamente. Entonces, el verbo to be en presente se va a dividir en tres otras formas, que son am, is, are. Esto ya recordarán del colegio. Son normalmente, eso es lo que nos enseñan en colegio, básicamente, ¿sí? Esta es la conjugación de esta forma, la que estoy marcando, be. Esa es la forma oficial. Es el base form. A esa forma se le llama en gramática el base form. ¿Okay? El base form del verbo to be es el be. Pero este base form nunca se usa. Solamente se usa bajo ciertas reglas gramaticales, que luego las vamos a aprender, pero luego nunca se puede utilizar. En vez tengo que utilizar las formas conjugadas. Am, is o are. Cada una de estas trabaja con un sujeto en específico. Por ejemplo, van a ver los pronombres. El pronombre I, que quiere decir yo, y ese siempre trabaja con I am.
Ese quiere decir yo. ¿Ok? Luego vamos a tener otros pronombres como ser él, he, ella, she, esto, it. Esos tres siempre se van a conjugar con is. Siempre se van a conjugar con is. He is, she is, it is. Con are es lo mismo. Vamos a tener a todos los plurales. Vamos a tener a you, they, we, you, they, we, que son los que van a trabajar. El you, vamos a tener un doble you, ¿ok? Por eso estoy escribiendo dos veces, porque recuerden, un you es el you que significa tú, digamos, y el otro you es el que significa el plural de tú, que sería ustedes para el español latinoamericano. En el español de España es el vosotros. Ok, entonces, pero en inglés ambos se escriben you, you. ¿Cómo me doy cuenta? Normalmente luego lo vamos a aprender, pero nos damos cuenta con el complemento. El complemento de la oración del verbo to be va a definir qué tipo de you estoy utilizando, si el plural, ustedes, o el singular, el you. Entonces va a ser uno de esos. Y luego vienen el they, el we, etcétera, y todos los yous, todos los days y los we's, por defecto tienen que conjugarse con la partícula are. Por eso es que está ahí. Y todos esos se van a conjugar sí o sí con la partícula are. You, they, we, are, directamente. ¿Ok? Ese es el verbo to be y ahora lo vamos a estudiar, digamos, de manera más en detalle. Entonces, las oraciones para el verbo to be, primero, son, o sea, las oraciones no pueden trabajar con cualquier tipo digamos, de complemento. Este complemento que le ponemos a las oraciones va a, digamos, depender del tipo de verbo con el cual yo estoy trabajando. Entonces, ya hemos aprendido la conjugación. Ahora vamos a aprender cómo, por ejemplo, conjugar y también utilizar los complementos. Lo interesante es de que el verbo to be tiene la forma que ya habíamos dicho que es subject plus am, is, are, luego viene un complemento. Gramaticalmente, dentro del complemento del verbo to be, solamente va a poder aceptar dos tipos de complementos. Palabras que sean adjetivos o palabras que sean nouns, o sea, sustantivos. Recordemos que los sustantivos son los nombres de las cosas. Cualquier nombre que yo le dé a cualquier objeto real o irreal, que exista o que no exista, le llamamos en gramática nombre. En inglés se le dice noun, eso que estamos poniendo acá. Y adjetivos son las características que tienen estos nombres. Entonces, normalmente el verbo to be lo que va a hacer es tener oraciones que tengan o nombres o adjetivos. Por ejemplo, she is tall. We are doctors. I am a student. Entonces, en un momento vamos a estudiarlo con mucho más detalle, esto no se preocupen, pero aquí lo que estamos aprendiendo es que el tipo de complemento, este complemento que le estoy poniendo al verbo to be, a las oraciones, es un complemento en realidad muy particular, propio del verbo to be. Otros verbos no van a trabajar con muchos de estos complementos, entonces son de dos tipos. Cuando voy a tener un adjetivo, en un momento vamos a ver vocabularios,
Y luego vamos a ver también sustantivos. Tall, por ejemplo, es el adjetivo alto. She is tall. Ella es alta, ¿verdad? O sustantivos como ser doctor. Nosotros somos doctores. We are doctors. O I am a student. Yo soy es un estudiante. Los complementos son o adjetivos o sustantivos. Normalmente no vamos a tener otro tipo de complementos y van a ser así oraciones cerradas que van a cumplir directamente esa fórmula que estamos marcando ahora. El auxiliar de estas oraciones es justamente el verbo to be, lo que voy a marcar en amarillo. Ese es el verbo auxiliar de la oración. Por lo tanto, todas las oraciones que yo haga tienen que estar construidas en base a ese auxiliar. Entonces, el primer tipo de oración, el que ya hemos visto, she's tall, we are doctors, I am a student, esas son oraciones positivas. ¿Por qué? Porque el verbo is, are y am está intacto, no le hemos agregado ni le hemos quitado nada. Entonces, cuando hacemos eso, estamos hablando de una oración positiva porque está afirmando algo. Ahora vamos a hacer una oración negativa y esta es una regla general del inglés que les va a servir para cualquier tipo de verbos que cuando tengo que trabajar con cualquier verbo, y en este caso el verbo to be, que está con el cual estamos trabajando, que es un verbo auxiliar, va a trabajar con igual, con el mismo, obviamente con sus verbos auxiliares con los que trabaje, pero luego de ellos tiene que aparecer el adverbio not en la fórmula y luego tiene que venir ya sea un adjetivo o tiene que venir un nombre. Y esta es la fórmula de la oración negativa para el to be. Siempre todas tienen ese formato. Nos sirve mucho cuando hacemos lecturas de comprensión, por ejemplo. Fíjense acá ahora, lo importante es que tenemos el auxiliar am, is, are, y luego aparece el adverbio not, que es un verbo negativo, o sea, es un verbo negador, un adverbio que está creado para negar al verbo principal de la oración, que en inglés normalmente el verbo principal va a ser un verbo auxiliar. Y en este caso tuviese un verbo auxiliar por excelencia, y por eso aparece el not después. Y siempre se pone el not, en todos los casos se pone después del verbo auxiliar. Y siempre va a quedar en esa forma. Entonces, en el inglés es bien fácil. No va a haber movimiento de palabras. Las oraciones se van a copiar en el mismo orden. Simplemente como en matemáticas le voy a poner un not después del verbo, siguiendo mi fórmula. Y esas oraciones siempre van a estar correctas. Sí, entonces, ahora estamos aprendiendo a hacer las oraciones, pero luego vamos a ir aprendiendo gradualmente más gramática que nos va a llevar y vamos a aprender a manejar esos artículos, los puntos, etcétera. O sea, elementos que son gramática cero, que, que eso es muy necesario aprenderlas porque nos ayudan más adelante a poder aprender el idioma de mejor manera y más rápido. Y así como pueden ver, el not se va a quedar ahí, digamos, en posición después del verbo auxiliar para negarlo. Eso ocurre con toda la gramática inglesa. Siempre ocurre eso. Ese es el comportamiento normal del not. Ahora, el not, cuando aparece ahí como esto es tan común en el idioma, van a ocurrir lo que sabemos, que lo que pasa son que se van a crear contracciones. El not, al fusionarse con el verbo, normalmente va a fusionarse y va a crear una contracción. Y en este caso vamos a tener un isn't. Un isn't que es la contracción para el is not. Isn't. ¿Ok? Para el are not, la contracción va a ser el aren't. ¿Sí? Y el I am not, esto va a ser la contracción. Bueno, no existe una contracción como tal,
La que existe es un apóstrofe, una M, nada más. Y tenemos el am not. Las contracciones en inglés no se las pueden utilizar a cualquier momento. Solamente se utilizan cuando voy a hablar, cuando voy a, sobre todo hablar, no se utilizan normalmente en un lenguaje escrito, se utilizan en un lenguaje oral cuando estoy teniendo una conversación o soy parte de una interacción de habla que sea bien informal. Y en ese caso puedo utilizar contracciones. Normalmente cuando hablo utilizo contracciones para hacer economía lingüística, para que el segmento sea más corto en términos de tiempo, ¿no? Pero luego, de forma escrita, bueno, no se debe utilizar si el texto es formal, por ejemplo, una carta, una tesis, un artículo, etcétera, no se lo puede utilizar, pero si es informal, un mensaje de WhatsApp, una, no sé, un libro de literatura, etcétera, cualquier tipo de texto que sea informal, sí va a utilizar y va a poder utilizar contracciones. Pero luego normalmente no se utilizan. Normalmente las contracciones solamente pertenecen a los registros hablados, no a los registros escritos, al menos que sea informal. Entonces, eso es característico del not. Siempre va a crear la contracción en todas las estructuras y eso lo vamos a ir viendo gradualmente. Ahora vamos a ver la pregunta, cómo creamos las preguntas y es igual con la misma fórmula. O sea, me agarro siempre de las fórmulas. Me tengo que acostumbrar a trabajar con fórmula. Cuando me memorizo esta fórmula y la aplico al momento de hablar, es cuando ya voy a empezar a hablar de manera independiente porque simplemente estoy siguiendo la fórmula. Y esta es recuerden, el idioma que están aprendiendo es un idioma que no es de nosotros. O sea, nosotros tenemos otro idioma con el cual hemos nacido. Por lo tanto, no sabemos si lo que estamos hablando, escribiendo, leyendo es correcto. Necesitamos una base, algo de donde agarrarse y decir esto es correcto, esto es incorrecto, porque si no, estamos perdidos y uno no puede sentirse inseguro cuando está trabajando en otro idioma. Entonces, para tener esa seguridad, la clave es tener fórmulas. Si yo sé que la fórmula es correcta y sigo la fórmula al pie de la letra, normalmente lo que escriba, lo que hable, va a estar correcto y se van a dar cuenta. Al principio, para quienes hablamos español, suena raro seguir fórmulas, porque nosotros en español no seguimos fórmulas. El español no es un idioma de fórmulas, digamos. Pero sin embargo, el inglés sí lo es. Y quienes ya están haciendo prácticas de, por ejemplo, escuchar en inglés o canciones en inglés y analizan lo que se escucha, son fórmulas. Todas las oraciones están en fórmulas y en patrones bien, pero bien repetitivos, que se repiten siempre. Y es la misma estructura, la misma intención y siempre es incluso las mismas palabras o los mismos auxiliares. Por eso las fórmulas funcionan mucho. Una muy buena idea para aprender inglés es así tener una libreta, un formulario como de matemáticas y ahí tener las fórmulas desde el verbo to be hasta que terminen su curso de inglés. Y eso luego ponerlo en práctica. Cuando tenga que hablar, ando con mi libretita a todo lado y solamente busco la estructura que me va a servir para hablar y ahí es donde ya empiezo a mejorar y empiezo a tener fluidez al momento de hablar. Luego es cuestión de practicar, practicar, practicar y el cerebro hace el resto del trabajo. Ok, para las preguntas en la fórmula, siguiendo mi fórmula, el auxiliar tiene que ser movido delante del sujeto. Así, y luego viene el sujeto como tal y el objeto se mantiene. En vez de ponerle un punto seguido, tengo que ponerle un question mark, porque en inglés no tenemos question marks adelante, entonces tiene que estar sí o sí con el question mark al final. Y listo. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos con estas tres oraciones. Entonces, es así de fácil, ¿no? Agarro el auxiliar, lo llevo delante,
agarro el punto y lo convierto en signo de interrogación. Agarro el auxiliar, lo llevo delante del sujeto y el signo. Y eso ocurre y va a ocurrir así de repetitivo porque el inglés es así. Esa es su lógica. Incluso cuando hablan de manera, porque un hablante nativo, recuerden, un extranjero que vive en Estados Unidos o en Europa, cuando habla en inglés no se da cuenta lo que dice, solamente sigue a sus pensamientos, pero no sabe si está utilizando un adjetivo, un verbo, un complemento, una cosa así. Ellos solamente hablan, pero analicen cuando hablan, siguen patrones y son patrones así exactos normalmente. Eso quiere decir que ellos cuando piensan, también piensan de esa forma. Eso es lo interesante. Por eso se van a dar que incluso culturalmente son bien organizados. Son extremadamente organizados. Ok, por ejemplo, en esta pregunta, ¿is she tall? Y voy a tener dos respuestas. Yes, she is. No, she is not. En inglés, como manejamos esta fórmula, siempre que me preguntan así, cuando el auxiliar to be aparece delante del verbo en esa posición y luego del verbo ya no hay nada más, porque ya no hay nada más, entonces quiere decir que es una pregunta cerrada. Y las preguntas cerradas se responden diciendo yes or no. Pero en inglés no puedo simplemente contestar yes, no. Bueno, sí se puede, pero lo más apropiado es decir yes, si es positivo, básicamente repetir el mismo sujeto, yes, she, y conjugarlo. Yes, she is, porque el she se conjuga con is. O sea, solamente sigo reglas. Yes, she is. No, she is, lo estoy conjugando. No, she is not. En inglés, el inglés es bueno, en realidad, en todos los idiomas del mundo, cuando existe una oración negativa, y eso se van a dar cuenta cuando les toca estudiar otro idioma, eh, pero menos esto no ocurre con el español, ocurre con cualquier otro idioma, incluso con el aymara y el quechua, que cuando ocurre la oración negativa tienen que haber lo que se llaman dobles negativos, que es que el no tiene que ir pegado de su not. ¿Por qué? Porque en la lógica de la gramática inglesa dice, el no, ese primer no, y la coma se pone justamente porque esa coma que viene después indica que ese no está negando a toda la oración, a toda la oración. Y el segundo not, el que se le pone al final, está negando específicamente al verbo. Entonces, cada uno tiene su función. El primero niega a toda la oración y el segundo niega específicamente al verbo. Y por eso tienen que estar presentes ambos. Esos dos van juntos forever. ¿Ok? Van a ver que eso ocurre también en otros idiomas que les toque aprender y que, como saben, en español no ocurre. Porque el español es un idioma de los más evolucionados que existe en su gramática, y entonces es un idioma muy evolucionado en realidad porque es el producto de casi 7 idiomas, porque es el producto del francés, del portugués, de esas lenguas latinas, porque es el producto de toda esa evolución. Entonces, como el español ha evolucionado tanto, ha logrado eliminar el segundo negativo. O sea, nuestro idioma se ha simplificado en esa parte. Es bien interesante, pero el resto de los idiomas no ha podido hacerlo. Nuestro idioma sí lo ha hecho porque el francés, el italiano, el resto de esas lenguas sigue manteniendo su doble negativo. El inglés lo sigue manteniendo. Si aprenden alemán, van a ver que también lo sigue manteniendo. La mayoría de las lenguas lo mantiene. El español ha sido el único que ha logrado quitarse de su doble negativo. Entonces, es por eso que el inglés, se van a dar cuenta, siempre que hago negativo, tiene que ir con su not. Ya saben por qué. ¿Ok? No es solamente porque hay que ponerle, no. Esa es la regla gramatical y la razón por la cual se escribe ese segundo not. ¿Ok? Estas preguntas abiertas o cerradas a yes, she is, no, she is not, son necesarias que se escriban de esa manera
por el tema de que el inglés, al ser un idioma que se maneja en base a fórmulas, en realidad el tema de las fórmulas tiene que ver en que el inglés es un idioma que es una mezcla de una cosa de tal vez 9 idiomas, tal vez más, pero es una mezcla así entre varios idiomas. Y de ahí el idioma que más ha, digamos, ha sido el que ha creado la parte sintáctica y gramatical, ha sido definitivamente el alemán o lenguas nórdicas de ese tronco, digamos. Y eso ha sido lo que ha hecho que el inglés se convierta así en esta forma tan sintáctica de hablar, respetando el orden. En cambio, el español, en esa misma parte de su evolución, no ha tenido eso. El español, como deriva directamente del latín vulgar, ¿sí? Del latín vulgar, entonces es ese latín exquisito que hace que el español sea súper flexivo. Por ejemplo, vayan analizando ahora cuando hablen en español, van a ver cómo estas mismas partículas no respetan un orden como estas fórmulas, que el inglés sí respeta. En el español le podemos poner cualquier orden, le podemos quitar, aumentar, y al final sigue significando lo mismo. En inglés no. Si yo le quito un not o le cambio la posición de una palabra sin respetar una fórmula, puedo alterar el significado de la oración, pero casi hasta en un 100%, o decir todo lo contrario de la oración. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con un ejemplo. Esto para entender este principio que estamos aprendiendo. Este principio que estamos aprendiendo es clave entenderlo en estas primeras clases, porque una vez que uno ya lo entiende, luego, a medida de que vamos avanzando, ya la cosa es más fácil porque ya puedo entender cómo funciona el idioma. Esa es la lógica del idioma. Por ejemplo, en inglés, bueno, primero hagamos un ejemplo en español. Digamos, en español yo tengo esta frase, la frase casa azul. Y yo esa frase la puedo modificar así, puedo decir, la casa es azul. Puedo, básicamente, esa va a ser la oración básica. Pero en español, lo interesante es que yo puedo mover significados. O sea, puedo mover palabras. Puedo decir azul, azul la casa es. Y sigue significando lo mismo. Puedo decir, eh, puedo decir incluso en un español medio informal, simplemente incluso quitando el verbo, puedo decir la azul casa. Y más o menos sigue significando lo mismo. Y ahí puedo seguir jugando y moviendo las palabras, y la frase siempre va a significar lo mismo. O sea, ese movimiento de palabras se llama sintaxis. Al español, el cambio de palabras así en su sintaxis no le afecta en el significado. La frase, la oración siempre va a ser lo mismo. Por eso es que el español tiene tanta variedad. Por eso es que hablamos tan diferente en una zona, de una zona a otra. Por ejemplo, en Bolivia hablamos de una manera, en Chile hablan de otra manera, en Colombia hablan de otra manera, y esos son estos cambios. Pero a la larga todos hablamos igual, o sea, significamos lo mismo, pero lo que varía es el acento, pero en esto, ¿no? Pero esto no va a ocurrir en inglés. Eso no ocurre en inglés. Por ejemplo, eh, un, vamos a jugar con esa palabra, con la palabra horse. Horse quiere decir caballo, right? Horse. Now, y vamos a jugar con la palabra race. Race quiere decir carrera. Ahora, si yo digo race horse en inglés, yo estoy hablando sobre un caballo de carreras, porque estoy hablando del caballo que es de carreras. Si yo quiero agarrar la misma lógica del español de mover y querer significar lo mismo,
que sería simplemente agarrar y decir horse race, o sea, hacer ese cambio así como en español, como hace rato hemos visto, pero ahora ya el significado cambia. En inglés cambia, porque el primer significado es carrera, perdón, caballo, caballo de carreras, porque estoy hablando de un caballo, y en el segundo ya no estoy hablando de un caballo, ahora estoy hablando de una carrera. Entonces, ahora estoy, cuando digo horse race, es una carrera de caballos, y el primero es un caballo de carreras. El primero es un animal y el segundo es un evento donde participan animales, digamos. Pero fíjense, solamente he movido y he cambiado el orden de la frase y el significado ha cambiado rotundamente en inglés. Esa es una característica del inglés y eso es lo que tenemos que aprender. Eso nos enseña que en inglés tengo que ser muy cuidadoso con el orden de las palabras. Por eso la clave es fórmulas. En inglés, todas las oraciones tienen que tener sujeto al principio, verbo al medio y complemento al final. Grábense esa fórmula, sujeto, verbo, complemento. Solamente ahora lo único que luego tienen que hacer es aplicar la fórmula y siempre va a estar bien. Siempre va a estar bien. O sea, les van a entender. Y si es que se han equivocado en algo, van a ser en cosas mínimas, pero les van a entender. Solamente recuerden eso, sujeto, verbo, complemento. Eh, Vamos a recordar los sujetos del inglés, just in case. El primer sujeto es el sujeto I, que quiere decir yo. El segundo sujeto es el sujeto you, que es el que hablábamos hace rato, que es el tú. El otro es el he, she, it. El he quiere decir él. El she quiere decir ella. El it es, este es interesante porque este no tiene el inglés. Bueno, el español lo tiene, pero nunca lo usamos. ¿Ok? Eh, pero el inglés sí lo tiene y lo usan mucho. Es muy usado en realidad. El it se utiliza para, es el pronombre neutro del inglés. Es el que no es ni femenino ni masculino. Es neutro. Es tan neutro que solamente se utiliza con cosas o animales. Animales que no sean mis mascotas. Porque para la gramática, si el animal del cual yo estoy hablando en el contexto es mi mascota, cualquier tipo de mascota, ¿ok? Ese animal puede ser personalizado dentro de un fenómeno gramatical que se llama personificación o personalización, sí, personalización, y que en ese caso puedo utilizar pronombres como ser he o she, dependiendo del género del animal. Pero si no es mi mascota y es cualquier otro animal, si yo no lo quiero personalizar, voy a utilizar it, que es el neutro para animales en singular. Todos esos de ahí arriba son los singulares. Todos esos son los singulares. Ahora vamos a ver los plurales. En inglés y en cualquier idioma, todas las palabras tienen la característica que tienen que tener un opuesto. Siempre las palabras tienen que tener opuestos. Lo genial del inglés es que el inglés solamente tiene opuestos en números. O sea, ¿qué quiere decir? En singular o en plural. No, el inglés no tiene géneros. No hay ni femenino, tampoco hay masculino. Los objetos, las cosas, los animales para la gramática inglesa son neutras. O sea, no tienen un género. En cambio, en español, todas las palabras, ya sean animales vivos, animales o cosas que existen o que no existen, todo tiene un género en español, por ejemplo. Es por eso que ahora se ha puesto de moda eso del el lenguaje inclusivo, no sé si lo han escuchado,
que por ejemplo hay una discusión a nivel lingüístico porque lingüísticamente hablando el lenguaje inclusivo no debería existir porque no es natural, ¿no? Porque las lenguas, ciertas lenguas que pueden generar género, como el español, el género que generan es un género que proviene de elementos netamente culturales. Y en idiomas, sobre todo que provienen de lenguas como el latín, es imposible querer aplicar, por ejemplo, un lenguaje de tipo inclusivo, por ejemplo, pero eso tiene que ver con el género. Eso del idioma inclusivo ocurre con idiomas que normalmente tienen género en su formación. Eso ocurre con todos los idiomas que han derivado sobre todo del buen latín, ¿ok? En cambio, el inglés no ha derivado de ese lado, más bien, por lo tanto, no tiene nada que ver con el género. Las únicas palabras que van a dar género van a ser esta que dice he, él, masculino, she, femenino, nada más. Y luego, en un momento vamos a ver algunos nombres de ocupaciones específicos, 2 o 3 que van a generar, que van a tener género. Luego, todas son neutras. Pero, por ejemplo, en español, cuando hablamos de ocupaciones, van a haber palabras específicas para el género femenino y específicas para el masculino. Por ejemplo, hoy en día ya se puede utilizar el masculino es médico y el femenino es médica, por ejemplo. O el masculino es músico y el femenino es música. Ese es muy interesante. Música es el femenino de la profesional en música, que es femenina, por ejemplo, que tiene el género femenino. Es algo interesante lo del español, pero estamos en inglés. El inglés no tiene eso, es neutro. Lo único que tiene es singular o plural. Ya estamos aprendiendo. Los primeros de aquí arriba son singulares. I, you, he, she, it, singulares. Los plurales van a ser directamente en la misma clasificación. I, del I, su plural va a ser el we. El inglés solamente tiene un plural para la primera persona. Van a ver que otros idiomas tienen diferentes plurales. El inglés solamente tiene uno y es el we. Como el inglés como no tiene género, o sea que las palabras no son ni femeninas ni masculinas, cada vez que nos toque hablar de un pronombre, de un nombre, de cualquier palabra que normalmente en nuestro idioma tiene género, asumimos que la palabra tiene ambos géneros. O sea, a eso se le llama neutralidad, que la palabra es neutra. Entonces, el we, para nosotros, quienes hablamos español, y que en nuestro idioma sí hay género, el we va a significar nosotros y o nosotras. ¿Ok? Pero, por ejemplo, para otros idiomas, tal vez eso varíe. ¿Ok? Es bien interesante esta parte. Luego, vamos a ver, el siguiente es el you. Aquí el you se escribe igualito, no hay una variación. La escritura esto ya se llama homonimia, es una palabra homónima que se escribe igual, se pronuncia igual, pero en realidad es una palabra que es el opuesto de su misma palabra, digamos, de su misma formación, y por eso por defecto se escribe de la misma manera. Y este es el plural, y este quiere decir, para el español que nosotros hablamos, es ustedes. Para el español de Europa va a ser vosotros. Y por último, el último plural es el de las terceras personas. Estas son las terceras. He, she, it, terceras personas. He, tercera persona masculino. She, tercera persona femenino. It, tercera persona neutra. Ahora vamos a aprender su plural. Y el plural es el they. Al igual que el we, igual asumimos que tiene los dos géneros, pero lo particular del they es que es el plural de cualquiera de los tres. O sea que es el plural de, si yo quiero decir ellos, digo they. Si yo quiero decir ellas, digo también they. Si quiero decir incluso representar objetos, digamos, para decir, en vez de decir estos libros,
puedo también decir they, o sea, también puedo trabajar con el it, pero en plural. También me funciona. Y es muy común en realidad utilizarlo desde esa perspectiva. Entonces el they funciona para ellos, ellas, estos, estas, etcétera. ¿Ok? Y estos son los sujetos del inglés. Estos sujetos se llaman de subject pronouns. Estos los vamos a usar no solamente con el verbo to be, sino que los vamos a usar con todas las estructuras con las que trabajemos esta, en todo el programa de inglés. Y en cualquier programa de inglés en donde trabajen, van a trabajar con esos pronombres. Recuerden, esos pronombres en nuestra fórmula siempre van a ir en donde dice subject. Ahí van a ir esos pronombres. Entonces, algo bien particular aquí es de que si ya empiezan a analizar cuando escuchan en inglés canciones, películas, etcétera, se van a dar cuenta que ellos a cada rato respetan estas fórmulas. Ahora empiecen a tratar de reconocer las fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, del to be ya hemos aprendido eso. Ahora, vámonos a ver algo de vocabulario y luego vamos a tratar de hacer alguna práctica si es que nos queda el tiempo. La clase de hoy es algo teórica porque como es la primera clase, estamos delineando elementos gramaticales básicos, pero que más adelante se van a dar cuenta que al ser incluso tan básicos es necesario conocerlas. Bueno, entonces ya sabemos la conjugación. Ahora analicemos los complementos. Analicemos. Este es un tipo de complemento común del verbo to be. Son occupations. Es normal, es bien común que un tipo de complemento que pueda tener esta estructura del verbo to be tenga que ver con ocupaciones. Occupations. All right. And in here, sorry, voy a escribir algunas ocupaciones, pero sin embargo, les estoy enviando en este momento un diccionario que lo pueden descargar. Lo estoy enviando al grupo de WhatsApp. Les recomiendo que se lo descarguen. Es un diccionario con dibujitos. Es súper atractivo para verlo. Y ahí, por ejemplo, pueden irse al capítulo que dice Occupations. Y ahí van a encontrar ocupaciones 1, 2, 3, 4, etcétera. Varias ocupaciones. Y ahí van a poder ir reforzando palabras, por ejemplo, de cualquier tipo de ocupación que ustedes, de la cual ustedes quisieran hablar y qué palabras necesitan para eso. Entonces, ese diccionario es clave para este nivel. Yo creo que para todos. Cuando yo estudiaba inglés, yo ese diccionario lo he utilizado hasta que me he graduado. Es un diccionario muy útil. Se los recomiendo que lo utilicen. Yo voy a escribir algunas ocupaciones solamente para explicar la gramática que necesitamos para esta parte. For example, doctor, singer, writer, nurse, biologist, lawyer, police officer, army man, army woman, business man, business woman, actor, actress, etcétera. ¿Ok? Estas son ocupaciones y así podemos tener más ocupaciones, las que ustedes deseen. Ahora, ¿qué tenemos que aprender acá? Y aquí vamos a aprender estas reglas que ya hemos aprendido acá para los pronombres que son los pronombres singulares y los plurales, también se van a manifestar cuando hablamos de las ocupaciones. Estas ocupaciones, por ejemplo, en mi oración, van a ser parte de lo que va a ser el complemento como tal. Entonces, a ver, vayamos trabajando con estos tipos de complementos que son las ocupaciones.
Entonces, estas van a ser de dos tipos. Van a ser, los complementos van a ser de dos tipos también. Van a ser complementos singulares y complementos plurales. Cuando es singular, simplemente tengo que trabajar con unos artículos que son los artículos a y an. Cuando es plural, tengo que trabajar con la terminación s, por la terminación es. Igual que en español. El plural es igual que en español, o sea, tengo el sustantivo y simplemente le pongo la S o la ES y el sustantivo ya se ha convertido en un sustantivo plural. Pero algo importante es que, por ejemplo, este artículo a o an, y es bien fácil manejarlo, simplemente lo tengo que poner siempre y cuando que yo quiera que cualquiera de estas palabras estén en singular. Por ejemplo, si yo presento cualquiera de estas palabras de esta manera, como están escritas ahorita, están mal. Estarían con un error gramatical importante porque no tienen, ahorita están en su modo neutro, no son ni singulares ni plurales. Entonces estarían mal escritas, por ejemplo. Si yo quisiera que se conviertan en singular, tengo que agregar delante de cada uno un artículo, ya sea solo uno, no los dos. El artículo a se lo utiliza cuando la palabra comienza, es singular y además comienza con consonante, como por ejemplo a doctor, como por ejemplo a singer, a writer, a nurse, a biologist, a lawyer, a police officer. Pero ahora fíjense, comienza con vocal, ya no comienza con consonante. Cuando comienza con consonante, pongo A. Pero si comienza con vocal, para que no haya choque de vocales, le voy a poner an. An army man or an army woman. En esta ocupación existe para ambos, son pocas palabras que van a denotar género. Esta es una de las pocas. En donde se hace army man y es el militar que es hombre, y army woman si el militar es mujer. En inglés ya existe esta distinción. En español creo que no hay. I don't know. Ok, y tenemos el siguiente. Business. Por ejemplo, este es consonante. Voy a decir a businessman, a businesswoman. Este comienza con vocal. An actor, an actress. Entonces ya le he puesto sus respectivos artículos. Esos artículos lo pongo siempre y cuando estos estén en singular. Si quisiera que estos fuesen plurales, simplemente agarro, lo copio y como en español le aumento una S. Sí, etcétera. ¿Ok? Entonces, en todos los casos, simplemente agarro la misma palabra y le aumento la S, como en español. Pero fíjense que cuando le aumento la S, le quito el artículo, porque no puedo ponerle un artículo singularizador a algo que es pluralizador. Es como matemáticas. No pueden haber dos elementos iguales en la misma posición. Es lo mismo en la gramática. La gramática es matemáticas, pero con palabras. Cumple reglas matemáticas técnicamente. Por eso es que toda la gramática es tan perfecta, porque en realidad está cumpliendo patrones matemáticos. Por eso funciona verlo y estudiarlo a veces como matemáticas. Bueno, ahí están. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok, great. Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, vamos a ir ahora armando oraciones. Por ejemplo, puedo decir, she is a doctor.
We are writers. I am an actor. Algo así. Entonces, fíjense. Esta es una regla igual general y básica y fundamental del verbo to be. La regla es, si el sujeto es singular, she, el complemento tiene que ser singular. Ahí está. Y también tiene que ser singular el verbo. A eso le llamamos en gramática concordancia. Y eso ocurre sobre todo con el verbo to be. Eso no va a ocurrir tal vez con otros verbos, pero con el verbo to be sí o sí tiene que ocurrir. Eso es lo que tenemos que fijarnos siempre que trabajamos con el to be, que haya esa concordancia de número, singular con singular. Fíjense, we, plural. Oops, sorry. We es plural porque writers también es plural. Y el verbo are también es plural. We are writers. Por eso escribo de esa manera. O sea, esa es la regla. I es singular. Por eso pongo an actor. ¿Por qué tiene que ser singular con singular? Y el am siempre es singular porque está ahí, trabaja con el I juntos, ¿no? Ok, entonces esa es la regla. Esta regla es la que tenemos que tomar en cuenta cuando trabajamos con el verbo to be, sobre todo en temas de concordancia. Estos temas de concordancia son súper, súper importantes. Ok, eso. Do you have any question? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, Genial. teacher. Entonces vamos ahora a trabajar de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a desconectar y esta tarea es, si pueden mandarla a nuestro grupo de Telegram, que en un momento les vamos a mandar el link a la plataforma de Google Classroom. Si pueden mandarla a nuestro grupo, digamos, una tarjeta gramatical de todo lo que hemos explicado en la clase del día de hoy. En un momento el video va a estar en la plataforma listo si lo quieren volver a ver. Háganse una tarjeta gramatical que resuma toda la explicación gramatical del día de hoy y esa tarjeta con su nombre lo podemos subir a nuestro grupo de Telegram. En un momento les envío el link en la plataforma y en el grupo de WhatsApp. Pero si no les da el tiempo tal vez para subir, por lo menos háganlo para ustedes. La idea es que les sirva luego para trabajar. El día de mañana vamos a tener un laboratorio que va a involucrar trabajar con una conversación con justamente esta gramática que estamos viendo ahora y vamos a trabajar con una conversación y vamos a utilizar títeres para hacer la conversación y vamos a ir poniendo en práctica esta gramática y algún vocabulario que les vamos a proveer, que sobre todo va a venir de este libro que les he enviado al WhatsApp, que es el Word by Word, no sé si lo han revisado ya, que es un diccionario bien interesante con palabras bien fáciles y todo es con gráficos. No hay palabras traducidas, por ejemplo, y es una manera mucho más fácil de adquirir el idioma y de aprender. Ok, entonces no olviden eso que mañana vamos a tener, van a tener el laboratorio. Es un trabajo igual desconectado y va a estar habilitado a las 10 de la noche en la plataforma y ahí lo pueden empezar a trabajar. Si pueden lo envían al Telegram, pero por lo menos trabajenlo igual ustedes por su cuenta para, digamos, ir repasando, ir aprendiendo el idioma y practicar con la conversación con la que vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta? Ok, great. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con esta tarea sincrónica. Empecemos a trabajar con una tarjeta gramatical
de toda la explicación que hemos hecho ahora y si les da el tiempo lo podemos subir a Telegram. Y mañana vamos a tener la tarea en el laboratorio que va a tener que ver con un video que vamos a grabar con títeres. El video traten de subirlo, si no lo pueden hacer igual, por lo menos hagámoslo para nosotros para practicar. La idea es practicar. El tema de los videos, el tema de subir a Telegram, solamente es un pretexto para que lo hagan y que puedas recibir un feedback por nuestra parte con ciertas correcciones. Ok, ¿alguna pregunta? No questions. Hay otro grupo en Telegram porque estamos en WhatsApp. Sí, en este momento les voy a enviar el grupo. Denme, por favor, un minutito. Perfecto. Y se los voy a enviar también a esta llamada. Please just give me a moment. Cualquier pregunta que tengan, estamos atentos. Ok, el link se los envío en este momento al grupo de WhatsApp. Ahí está, para que puedan enviar las tarjetas. Y también vamos a trabajar con ese grupo con podcasts y cosas y actividades de ese tipo. También se los envío a el chat de esta llamada. Ahí está, ese es el link. Háganle clic y van a poder ingresar de manera automática a nuestro grupo. Ok, thank you, ya están ingresando todos. Fantástico. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios, sugerencias? Ok, Muy claro, muchas gracias. fantastic. Ok, thank you very much. Entonces, ya saben, si pueden volver a revisar este video, genial para así que puedan hacer la tarea. Bueno, eso es todo por el día de hoy. No olviden mañana que vamos a tener el laboratorio en la plataforma. Traten de hacerlo. Es una buena forma de practicar. ¿Ok? Good night. See you. Bye bye. Bye bye. Bye, teacher. Thank you, teacher. Bye bye.